Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, venimos una vez más delante de ti para suplicar tu asistencia. ¿Quién es el hombre totalmente capacitado para presentar tu palabra? Ninguno, sino que solamente tú, a través de tu Santo Espíritu, permitiste que los santos hombres de aquella época escribieran tu palabra, y también en esta época, Señor, como lo hiciste en el pasado, por medio de la inspiración de tu Santo Espíritu, hoy también predicamos tu palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, y nos has dejado tu palabra escrita, para que no sea una versión hablada, sino que sea por escrito y todos podamos tener la misma versión. Te alabamos porque tu misericordia nos ha alcanzado y tenemos ahora la oportunidad de reunirnos para considerar tu palabra. Para algunos será pérdida de tiempo, para nosotros una inversión en nuestra vida espiritual. Por favor, Señor, háblanos. Permite que tu palabra sea expuesta fielmente y de acuerdo a lo que está escrito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la familia. Y vamos a decir que el mundo, el pecado, el enemigo y nuestra carne ha atentado contra la familia. Y ha habido siempre el deseo de separarla, de que no esté junta. Durante todo ese tiempo vamos a estar hablando de los atentados que la familia ha tenido y cómo nosotros podemos seguir apreciando la familia. Levanten la mano los que aman a su familia. Pueden bajarla. Es importante, hermanos, reconocer de que amamos a nuestra familia, aunque nuestra práctica a veces parece que atenta contra esa familia que amamos. Y por eso es importante recordar la Escritura. Vamos entonces a Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12, y dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vemos entonces, hermanos, esta conversación entre los fariseos de religión judía, que conocían la ley, que conocían la Torá, los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que conocían los profetas mayores y menores, que conocían los libros históricos y conocían los libros poéticos, y tenían todo el conocimiento del Antiguo Testamento, o por lo menos como fariseos, como religiosos, deberían de obtenerlo. Y vamos entonces a decirte que querían probarlo, que era una
era una pregunta que le estaban diciendo que si era lícito darle carta de repudio o de divorcio a la mujer por cualquier causa, dice. Entonces, sabiendo él que esa era una pregunta maliciosa, respondió de una manera contundente que veremos a continuación. Y es importante entonces, hermanos, que consideremos esta escritura, porque cuando nosotros estamos tratando de observar o de vivir una vida agradable a Dios, tenemos que hacerlo lo más cercano a lo que las escrituras nos dicen. Amén. Porque la Biblia es nuestra base de fe y de práctica. Si la Biblia lo dice, lo creemos. Si la Biblia lo dice, lo practicamos. Entonces, hermanos, basado en este texto bíblico, nosotros, o en mi caso, hermanos, cada vez que viene un matrimonio y me dice, pastor, yo ya no aguanto a mi mujer, me quiero divorciar. Entonces, uno de los textos que yo le saco es Mateo capítulo 19. Y hago referencia a lo que Jesús dijo. Porque vamos a ver ahí que hay dos personajes que son mencionados. El Señor Jesús está diciendo, está haciendo la referencia al Padre, diciendo que en el principio no fue así. O sea, no hubo repudio, sino que hubo una pareja, de lo cual voy a hablar con mucho más detalle más adelante. Pero está hablando, los fariseos están hablando de Moisés. ¿Por qué Moisés permitió, por qué ordenó que se diese carta de divorcio? Y él le dijo, por la dureza de vuestros corazones. Así que, tomando en cuenta la máxima autoridad, que es Dios encarnado en Jesucristo, creo yo que puedo presentarle por lo menos 3 aspectos que nos pueden ayudar a fortalecer lo que es la familia. En primer lugar, debo decir que la Biblia es el manual de la familia. Dígale a su hermano de la par, la Biblia es el manual de la familia. Si vamos a vivir una vida, una familia cristiana, debemos de tener como base la Escritura. Tenemos que tener como base la Escritura. Es contundente la pregunta de Jesús cuando dice en Mateo 19:4, Él respondió y les dijo, ¿qué les dijo? ¿No habéis leído? A ver, hermanos, la misma pregunta se nos hace hoy a nosotros. ¿No habéis leído? ¿Ha leído usted la Escritura que dice acerca de la familia? Porque si nosotros, hermanos, que decimos ser cristianos, no conocemos la doctrina bíblica acerca de la familia, entonces estaremos viviendo un estilo de familia según la tradición de nuestros pueblos. Tendremos como referencia cómo hacía nuestro padre con nuestra madre, o tendremos como referencia cómo se hacía en nuestro pueblo, y tendremos como base la cultura. Si nosotros no hemos leído la Biblia, lo que vamos a hacer es, influenciados por los pensamientos humanistas de la sociedad actual, y vamos a decir, en realidad el humanismo tiene razón, no hay que ser tan cerrado, no hay que ser tan fundamentalista, hay que permitirle a la gente que tome sus propias decisiones. Yo estoy de acuerdo que la gente tome sus propias decisiones. De hecho, yo no los estoy obligando a ustedes que crean en la Biblia. Usted ha venido hoy y usted espera que como pastor yo le presente la Escritura. Amén. Amén. Usted no espera que yo le presente los últimos pensamientos psicológicos humanistas. A lo mejor nos puede ocupar para contrastar y ver que la palabra de Dios es lo mejor. Mas, sin embargo, debemos de entender que el Señor en su palabra nos expresa lo mejor. Así que el Señor Jesús, sabiendo la malicia, la picardía de aquellos religiosos fariseos, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No tienen ustedes el conocimiento que se consideran religiosos, que se consideran maestros de la Escritura? Ustedes que son los fariseos, ustedes que son los que se presentan por las calles públicamente orando, ¿ustedes no han leído? Así que, hermanos, el Señor Jesús le dio preponderancia, le dio el lugar que corresponde a la Escritura.
Y yo, hermanos, de manera particular deseo darle a la Escritura el puesto que Jesús le dio, que es la base de nuestra práctica. Yo no quiero vivir una vida cristiana lejos de las Escrituras. Y yo le propongo a usted, le recomiendo que usted también viva de acuerdo a la Escritura. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, yo no estoy diciendo que mi familia es perfecta, no estoy diciendo que nosotros no somos pecadores. Por supuesto que sí, sin embargo, hermanos, tenemos como base la Escritura, o procuramos o deseamos que la Escritura sea la base de nuestro proceder. Porque de lo contrario nos volvemos simpatizantes de Jesús, nos volvemos simpatizantes de la iglesia de Cristo, pero probablemente debemos de revisar nuestro cristianismo si no estamos dándole el lugar preponderante a la Escritura. Y si se lo damos, no solamente debe de ser de expresión, sino que debe de ser de hecho. Y de hecho significa que nosotros la vamos a leer. Gracias por los dos amenes. Debemos de leer la Escritura, hermano. Recuerdo que cuando era pastor de jóvenes y les decía a los muchachos, ¿ustedes han leído su Biblia? Y me decía uno de ellos, sí, yo leí la Biblia esta semana. Ajá, ¿qué parte leíste? Y decía, Santa Biblia. O sea, la carátula. Estamos hablando, hermanos, de ir más allá, de simple y sencillamente tener una lectura bíblica porque hay que hacer el devocional y lo voy a hacer en la carrera porque ya el tráfico me va a agarrar. Sino tener un tiempo dedicado, y como han dicho los expertos ahora, las redes sociales vinieron a desmentir a los cristianos de que no teníamos tiempo para orar. Porque hoy todo el mundo tiene tiempo para las redes sociales. Y todos los cristianos ponen anuncios, y está bien, hermano, que usted proclame su fe en las redes sociales y ponga textos bíblicos, etc. Pero no diga que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para leer la Biblia, porque sí lo tenemos. Todos los seres humanos tenemos 24 horas, no hay nadie que tenga más, no hay nadie que tenga menos. Usted decide cómo las usa. Y ahí entonces es la decisión. Así que el Señor Jesús de seguro, o más bien dicho, me imagino que se estaba refiriendo a los fariseos. ¿No habéis leído Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31? Y hoy esta mañana también el Señor podría decirnos a nosotros, ¿no has leído Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31? Y bueno, vamos a leerlo. Entonces dijo Dios, hagamos, fíjense que el plural hagamos, no es el motivo de la prédica hoy, pero se manifiesta la Trinidad de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, una vez más plural, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El que Dios haya visto que hizo hombre y mujer, le pareció que estaba bueno en gran manera. O sea, que el Señor haya creado la familia, el matrimonio, hermanos, Él mismo lo aprobó. Y es en la creación la única parte donde dice que era bueno, y le añade en gran manera. Todos los demás días es que le pareció que estaba bueno, pero en este caso dijo en gran manera. O sea, hermanos, que nosotros
como familias somos aprobados por Dios en gran manera. Amén. Pero de acuerdo a como la Escritura lo presenta. De acuerdo a como la Escritura lo presenta. Pastor, y si yo no estoy viviendo según la Escritura, como dice ahí, porque yo no conocía a Jesucristo antes de este tiempo, sino que hasta ahora yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Bueno, lo que todos necesitamos hacer, sea que seamos cristianos desde hace mucho tiempo o desde hace poco, ajustar nuestra vida al plan de Dios. Buscar la manera de que todo concuerde a la Escritura, lo más cercano posible a lo que las Escrituras nos están diciendo. De seguro, o más bien dicho, me imagino que Jesús habrá pensado y haberle dicho a los fariseos: ¿no habéis leído Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 6 al 9. O sea, en otras palabras, hermano, el Señor Jesús le estaba diciendo a los fariseos: no habéis leído ¿el qué? Las Escrituras. Porque el Señor Jesús les recordó, se nos ha dicho de que nosotros debemos de repetir las Escrituras a nuestros hijos, a nuestra familia, ponerla en nuestras casas, publicar que nosotros somos cristianos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros ese hábito, tenemos nosotros, hacemos nosotros el esfuerzo de que la Biblia sea conocida por nuestros hijos. Hacemos en derredor de la Escritura una reunión que no sea esta, que ya dicho de paso, usted ha avanzado y ha venido a la casa del Señor, está escuchando la Escritura, mas sin embargo digo, en su propia casa, usted le dice a sus hijos o a sus hijas: vamos a reunirnos en derredor de la Escritura y vamos a leerla. Porque la pregunta sigue siendo válida entonces para nosotros: ¿habéis leído? El énfasis es mío, hermano. O sea, ¿habéis leído? Ustedes o nosotros, me habían dicho, hablando de forma correcta, plural, nosotros reunimos a nuestra familia en derredor de las Escrituras. O más bien dicho, voy a hacer la pregunta básica: ¿tiene usted la Biblia? ¿La ocupa? Porque entonces, hermanos, debemos de reconocer que esta herramienta que Dios nos ha dejado es una herramienta básica para la vida cristiana. Es algo importante, medular, fundamental, que si no conocemos las Escrituras, cualquiera nos puede engañar. Y lo importante es de que nosotros estemos totalmente acertados en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. ¿No habéis leído? Segunda de Timoteo todavía no estaba en el canon bíblico en el tiempo que Jesús le preguntó a los fariseos. La única escritura que se conocía para aquel entonces era el Antiguo Testamento. Y cuando el Señor Jesús les dijo: ¿habéis leído? Pues Pablo todavía no se había convertido, el autor de esta carta. Pero bueno, nosotros como cristianos, la pregunta es válida. Hemos leído segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Dice la palabra: pero persiste tú, está hablando Pablo a su hijo espiritual Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde cuándo. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura que tú has aprendido, Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Han leído ustedes en las cartas de Timoteo qué dice con respecto a la familia? Y aquí está hablando entonces de que Timoteo fue criado con el temor de Dios y se le enseñó las Escrituras. ¿Estamos nosotros repitiendo la Escritura a nuestros hijos?
Una crítica que se nos hace a los pastores es de que repetimos los mensajes. Vamos a tener la campaña de la familia y va a repetir los mismos mensajes de siempre. Bueno, hermano, la Biblia dice que hay que repetirlo. ¿Cómo usted llegó a adquirir el hábito, sea sano o no para usted, de pedir una marca preferente de bebidas o de refrescos? Por decirle una marca famosa, Coca-Cola. ¿Cómo usted llegó a referir ese nombre sustituyendo al producto y decir Coca-Cola? ¿Cómo usted pide un pañuelo desechable y en lugar de llamarle pañuelo desechable usted dice deme un Kleenex, cuando Kleenex es la marca? Y así una serie de productos que el nombre o la marca ha sustituido al producto. Frigidaire, ¿cómo le dicen en Cuba a la nevera? Frigidaire. Esa es la marca, no es el producto. Entonces, hemos sustituido los... ¿Por qué? Por la publicidad, porque nos han metido ese título, nos han metido ese nombre, han hecho un branding, han promovido la marca, la saciedad, de tal manera que ahora nosotros hemos adquirido ese nombre en sustitución del producto. Por la repetición. Nosotros también debemos de repetir las escrituras. Debe haber memorización de las escrituras. Y así entonces nosotros debemos de repasarlas, y es lo que hacemos los domingos en esta iglesia. Y vemos el resultado, como Timoteo posteriormente llegó a ser un gran hombre de Dios. En segundo lugar, además de que Jesús puso como base la escritura y le dio el lugar correspondiente, también el Señor Jesús deja plantado bien claramente que en el inicio el Señor hizo varón y hembra. Mateo 19:4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, le está diciendo a los fariseos, ¿cómo se los explico? ¿Con manzanas o con peras? No entienden que al principio el Señor no hizo dos varones y una hembra. O sea que a una mujer no le corresponden varios hombres. Era tiempo para decir amén, hermanos. Amén. No hizo una mujer y dos hombres o más hombres. No hizo un hombre y varias mujeres. Ay, sí. O sea que a un hombre le corresponde una mujer, no varias mujeres. De tal manera que la pregunta con la que se inició este contexto, hermanos, ¿es lícito darle carta de divorcio o de repudio, que es lo mismo, repudio o divorcio? Darle carta de repudio por cualquier causa a la mujer. Y entonces el Señor Jesús le recuerda, le dice: ¿no habéis leído que en el principio, o el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, ¿por qué quieren separarse de su mujer si en el inicio Adán no tuvo otra opción? Tuvo solamente a Eva. Y no había más opción. Y no pudo decir si era más bonita o era más fea, porque apenas era la primera mujer. De seguro no todo lo que Dios hace es bueno. Hermano, y Dios te ha dado una esposa, y Dios te ha dado un esposo, y con ese te tienes que quedar. Tampoco Dios hizo dos hombres. Hermanos, era tiempo de decir amén. Como para que un hombre busque a otro hombre para tener vida marital. Bíblicamente no es aceptable. Dios, Jesús, hermano, estamos hablando de Jesús, quien es nuestro Salvador. Él dijo claramente que al principio no era así. O sea, si vamos a aceptar un sistema familiar, apegado y agradable a Dios, tiene que ser conforme a la Biblia. Y la Biblia, cuando al principio, al inicio de todo esto, cuando formó la familia, no habían dos hombres. Había una mujer y un hombre. No habían dos mujeres solamente como para decir, yo voy a hacer vida marital con otra mujer. O sea, una mujer con otra mujer. No, hermanos. De acuerdo a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador,
Al inicio el Padre hizo varón y hembra. Amén. Yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Y si alguien tiene alguna tendencia a buscar relaciones hombre con hombre o mujer con mujer, tiene las mismas que aquel que busca o tiene la tendencia de buscar una relación extra a su esposa con otra mujer. O una mujer que está buscando otra relación con otro hombre. Pecado es pecado, hermanos. Pero todos debemos de ajustar nuestra vida de acuerdo a las Escrituras. Amén. Amén. Así que vamos a decir que el matrimonio entre hombre y mujer es la base importante. Según los entendidos, dicen que la pareja actual te da las mayores probabilidades de tener éxito. Vamos a decir que alguno haya tenido un matrimonio anterior, haya tenido una relación matrimonial antes y por alguna razón u otra se separó, por el motivo que haya sido. Pero la pareja con la que vives hoy, según las estadísticas, esa es la que te da la mayor probabilidad de éxito. De tal manera que si tú buscas otra, las probabilidades de éxito se reducen y así sucesivamente. Así que vamos a decir que con la inicial teníamos el 100% de probabilidad de ser exitosos. Así como Adán y Eva tenían todas las probabilidades de ser exitosos cuando el Señor los puso en el jardín del Edén. ¿Quién no iba a tener éxito con ese ambiente? ¿Qué trabajo tenía Adán? Tenía ponerle nombre a los animales, él se entretenía con eso, pero en realidad no le pagaban, ya lo tenía todo. Le dieron hasta esposa, no la tuvo que ir a buscar. Y no tenía suegra. Brand new, o sea, todo nuevecito. Esa fue una broma de mal gusto, pero bueno. Hermanos, así también nosotros iniciamos nuestras relaciones con la mujer amada o con el hombre amado para las mujeres, y tenemos todas las probabilidades de éxito con esa pareja. No busques otra. Dígale a su hermano de la par, no busques a más nadie. Y si es su pareja, mejor, asegúrese. No te busques a más nadie. Si usted dice hoy, es que es difícil ese hombre, bueno, imagínese otro. Ni lo conoce. Y si lo conoce, mejor evítelo. Es con esta. El matrimonio, entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, es prioritario. El matrimonio es prioritario. Génesis 2, 24, 25. Por tanto, a consecuencia dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, prioridad. Primero es Dios. Amén. Amén. Después, en mi caso, hermano, voy a hablar de mi caso. Primero es Dios, después es mi esposa. Después son mis hijos. Después es mi trabajo, después la iglesia, después la familia extendida y así sucesivamente. Pero después de Dios, yo debo de atender a mi esposa. Lo vamos a ver los próximos domingos. No me vea tan raro todavía, porque se lo voy a comprobar con la Escritura. Las esposas, después de Dios, es su esposo, no son sus hijos. Gracias por el amor. Qué silencio. Sus hijos lo van a dejar. Así usted dejó a sus padres, porque así dice la palabra. Y fíjese que es hasta instintivo. No solamente lo ratifica la Escritura y el orden debe de ser así, sino que hay momentos que uno llega a una edad que quiere volar. Y usted voló. Y tiene familia. Entonces, el matrimonio es prioritario. Es antes que el trabajo.
mosca volar. El matrimonio es para siempre. Mateo 19:6 una vez más. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estamos casados hasta que la muerte nos separe. Cuentan de una mujer que su esposo falleció, se fue al cielo y ella anhelaba llegar al cielo para verlo. Y cuando al fin el Señor le permitió fallecer, llega al cielo, se encuentra a su hombre y le dice: ay, mi amor, tenía ganas de verte. No, le dijo, cuando me casaron dijeron hasta que la muerte los separe, y ya nos separamos. Así que aquí ya no. La Biblia dice, vea, vamos a decir que está la teoría, que la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo no nos daremos en casamiento, porque seremos como los ángeles, sin géneros. No se va a saber si es hombre o mujer. En el cielo, aquí sí se sabe quién es hombre y quién es mujer. Es hasta el cielo, no me vaya a venir con ese cuento. Entonces no se sabe si uno va a reconocer a su pareja. Así que disfrútenla hoy, no espere, ay, cuando estemos en el cielo. Hoy disfrútenla, invítela a comer hoy. Nadie dijo amén, amén, amén. El matrimonio trae felicidad. Proverbios 18:22. Cuando uno se casa es feliz. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que, hermano, yo le recomiendo casarse. Estamos a punto de celebrar 30 años de casados. Amén. Y estoy feliz. No es que no hayamos tenido dificultades. Usted la ve ahí bien tranquilita, Sigo predicando. Pero, hermanos, es una bendición estar casado. Y estar casado con Claudia. Porque, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos la posibilidad de fallar. Hay dificultades alrededor nuestro. Hay situaciones difíciles, complicadas. Pero, hermanos, debemos entender que cuando hacemos la vida matrimonial como dice el Señor, ahí está la felicidad. Cuidado con considerar las aventuras. Cuidado con que nadie me va a descubrir. A cada lechón le llega su Navidad. En El Salvador, de donde yo vengo, al pavo le decimos chompipe. Y chumpe también. A cada chumpe le llega su Navidad. Y más tarde o más temprano, si usted se involucra en una aventura amorosa, lo van a descubrir. A ver, con el dedo así, señale a que está más cerca y le dígale, te van a descubrir. El matrimonio, hermanos, es una bendición tan grande que nos permite tener comunión con Cristo a través del matrimonio. Segunda de Corintios 6, 14 al 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, qué parte tiene el creyente con el incrédulo. Debemos de hacerlo de acuerdo al orden de Dios. Si lo hacemos de esa manera, nosotros vamos a ser bendecidos. Vamos a decir que ustedes se conocieron antes de conocer a Cristo y se unieron en yugo desigual, y que quizás hoy usted está presente aquí, mujer u hombre, y no tiene a su pareja junto a usted. Hermano, vamos entonces a caminar de donde usted partió. Y vamos a decir de que usted anhela y desea estar de acuerdo a la palabra del Señor. Y un día de estos, tenemos testimonios dentro de nuestra congregación, su esposo o su esposa estará junto a usted.
Como le dijo Pablo al carcelero de Filipo, cree y serás salvo tú y tu casa. Sigamos creyendo, sigamos avanzando, porque el Señor tiene promesa para cada uno de nosotros. A través de Efesios 5, 21 al 22 vemos que el Señor nos permite tener comunión. En el matrimonio, fuera del matrimonio perdemos comunión. El día, hermano, que yo vaya a sustituirla a ella estando casado, entonces yo voy a perder comunión con el Señor. Pero estando con ella, a pesar de que podríamos tener algunas dificultades de opinión, hermanos, seguimos en comunión con el Señor. Dice Efesios 5, 21 al 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, no solo la mujer debe someterse, sino que ambos, con roles diferentes. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas no significa secuestradas. Sujetas no significa somatadas. Tampoco dice sometidas. O sea, no significa que están amarradas y las han llevado cautivas, sino que de manera voluntaria la mujer se sujeta por amor al liderazgo de su marido. No porque el marido es un ogro, no porque el marido le infunde temor, sino que le infunde amor y está tan contenta con el liderazgo de su esposo que dice: yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Pero por amor, no por golpes. A base de golpes uno no conquista a una esposa. Uno tiene que tener capacidad para hacerle ver a dónde va a llegar a través de un liderazgo espiritual. Cuando me tocó conquistar a mi esposa, yo tuve que invertir muchas palabras, porque el físico no me daba para tanto. Y le decía un poema que ni me acuerdo de cómo era. Un día me has de querer un poquito. Yo construiré un ranchito donde vivamos los dos. ¿Qué más pedir? Un te quiero al amanecer. Y no me acuerdo más. Gracias a Dios no vivo en un ranchito. Entonces, es en el Señor. A los hombres también el Señor nos habla, de Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, a ella le pide que esté sujeta, a nosotros nos pide que las amemos. Amarlas, porque, hermano, tenemos diferentes maneras de ver las cosas y no nos hemos casado. Gloria a Dios, el Señor Jesús lo dijo así, en el principio no fue así. No nos hemos casado con otro hombre como para ser rudos. Entre hombres podemos ser rudos, nos hablamos pesado, fuerte. Por supuesto, todos los hombres podemos ser rudos, pero a una mujer no hay que tratarla con rudeza porque no es otro hombre, es una mujer. Hay que tratarla diferente, hay que tratarla como lo que es y hay que amarla. No la vamos a entender siempre, pero hay que amarla. Deberíamos de tener entonces un compromiso para tener comunión con el Señor, de tratarla cada día mejor. El matrimonio te hace fuerte porque tienes una compañera, porque usted como esposa tiene un compañero. Eclesiastés, debe decir Eclesiastés, ahí dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, hermanos, somos más fuertes si hacemos equipo, no si nos pisoteamos el uno al otro. Aquí no se trata de que si el hombre manda o la mujer manda. Aquí se trata de que ambos vamos a ganar. La familia va a ganar. En mi caso, hermanos, la familia Hernández es ganadora. Mi equipo es mi esposa y mis hijos.
Y yo tengo que luchar, batallar y animarlos a que ellos van a ganar y ellos van a ser exitosos en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo que apoyarlos. Y va a haber momentos en que yo voy a estar en la banca y ellos van a ser los protagonistas, pero yo desde la banca no voy a estar enojado diciendo, a mí no me dan participación, solo ellos participan, solo ellos los mencionan. No, desde la banca yo voy a estar animándole, vamos Claudia, vamos, vas a ganar, vamos Guille, vamos Fer, porque es mi equipo. Yo no voy a estar dando ánimo a otra mujer, no debería. Yo la que le voy a decir que se ve bonita es a ella. No le voy a estar diciendo a otra, oye, qué bonita te ves hoy. Si tengo la mía en mi casa. La pregunta es, ¿cada cuánto tú le dices a tu esposa que se ve bonita? Toda la mañana. O tú tienes que apoyar a tu esposo y decirle que él es el mejor. No compararlo con otro. El esposo de la fulana sabe hacer de todo en la casa. Tú eres un inútil. ¿Cómo lo va a animar? Acuérdense que es el equipo ganador. Usted es parte de ese equipo. Si usted desanima a algún miembro de su familia, usted está perdiendo. Porque el equipo tiene que ganar. Sus hijos tienen que animarlos. Es el equipo ganador, su familia. Así que, hermanos, hagamos un compromiso de apoyar a nuestra familia, de apoyar a nuestra esposa y hacerla sentir bella, hacerla sentir hermosa, hacerla sentir ganadora, no la empleada de la casa, que no se sienta alguien secundario, sino la prioridad. Tercer lugar, y con eso termino, los padres y su nuevo rol. Y dijo, respondiéndole a los fariseos, el Señor Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tiene signo de pregunta porque les estaba respondiendo a los fariseos, pero es una afirmación al final. La buena relación con los suegros es posible. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a ver este caso, Ruth capítulo 1 versículos 11 al 18. Y Noemí se había quedado viuda, ¿no? Y también sus nueras, porque los hijos de Noemí murieron también. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth a la suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hay un nuevo rol, hermanos, cuando los hijos se casan. Hay una nueva manera de vivir, de nuestra participación con nuestros hijos, nuestras hijas. Y tenemos que acondicionarnos, tenemos que prepararnos para ese momento o empezar a vivir esa situación. El niño tan lindo que usted ha criado se lo va a llevar otro.
la acumulación de riqueza que usted ha hecho para que su princesa tenga todo lo mejor, se la va a llevar el yerno. O sea, hermanos, debemos de tener una perspectiva de que no son posesión nuestra. La esclavitud ya terminó. En este país no hay más esclavitud. Esclavitud significa que las personas son de mi posesión. Y nuestros hijos no son de nuestra propiedad, son prestados. Y debemos de potenciarlos a que sean autónomos y logren ser independientes, no dependientes de nosotros, sino que logren defenderse en la vida sin nuestra intervención y que tengan la fe de que Dios está con ellos y que les va a acompañar todos los días de su vida. Pero nosotros no, hermanos, nosotros no somos omnipresentes, no somos omniscientes, solo Dios. Y en la medida que nosotros les damos herramientas a nuestros hijos para poder defenderse, entonces ellos serán personas autónomas, libres, firmes, seguras de sí mismas, no esperando la aprobación de papá o de mamá. Y no significa con eso que los estamos empujando a una vida sin la participación nuestra. Pero estamos haciendo de ellos personas que agraden al Señor. Si es posible tener una buena relación con la suegra. Yo me llevo bien con mi suegra, hermanos. Yo me llevo bien, yo la quiero a mi suegra. Esto está siendo grabado y quiero decirlo a la cámara. Suegra, la quiero mucho. Allá donde vive. Así que, hermanos, todos podemos tener una buena relación. Vamos a decir que en mi caso yerno, mi suegra, hemos tenido cosas que ajustar. No lo voy a negar. Hemos tenido cosas que ajustar. El día que a mí me toque ser suegro, digo oficialmente, cuando ya mis hijos estén casados, ahora no están casados, me va a tocar hacer ajustes. Porque cada persona es diferente. Yo no sé si la esposa de uno va a ser igual que la otra o no. A una le va a gustar una cosa, a otra no. Y yo tengo que adaptarme, no ella a mí, sino yo, el suegro, adaptarse a la nuera. Porque la nuera ahora ocupa un lugar preponderante para mi hijo. Pero sí es posible llevarse bien con la suegra. Los suegros se vuelven abuelos. Y los abuelos son de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, trayendo a la memoria, una vez más Pablo hablando a su hijo Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Los abuelos o los suegros podemos tener una participación positiva en la vida de la familia. No deberíamos de estar socavando, no deberíamos de estar atentando contra el fundamento de la familia, que es el matrimonio, sino que deberíamos de estar abonando para que ese nuevo matrimonio o ese matrimonio ya establecido siga creciendo. Los abuelos podemos participar, o los suegros podemos participar enseñando la escritura, enseñando la fe en Cristo Jesús, para que los nietos, para que los hijos no tengan una fe fingida, sino una fe genuina y honesta. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros con los abuelos o con los suegros? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4 nos habla acerca de la responsabilidad que debemos de tener. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o tiene ¿qué? Nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí está hablando Pablo acerca de cómo debería de manejarse la ayuda económica a los desamparados. Y la viuda por excelencia ilustra en aquella época el desamparo, porque si no estaba casada, entonces quedaba desamparada. Entonces dice, para que esto no sea afectado a los fondos de la iglesia, la familia tiene que hacerse responsable de sus padres, de sus abuelos, de sus suegros,
de todo aquel que esté en dificultad. Por eso los nietos deben de aprender a que deben de ser responsables con sus abuelos. Si usted ya está en edad adulta y a usted sus hijos o sus nietos no le ayudan, probablemente, estoy diciendo, lo recalco, lo pongo en neón, subrayado, probablemente usted falló en no enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le dice a los fariseos? ¿No habéis leído? Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de honrar a padre y madre. Y los responsables de enseñarle a los hijos que deben de honrar a padre y a madre somos los mismos padres. Entre los 0 y los 6 años, hermano, hay que invertir grandemente en los hijos. Porque ese es el periodo de la época donde se forma el carácter, donde se afirman las emociones. Todo lo que se hizo entre los 0 y los 6 años viene a redundar en lo que ahora somos nosotros. La edad temprana se le llama eso. Todo lo que dejaron de hacer entre los 0 y los 6 años con nosotros nos afecta a quienes somos hoy. La manera en que lactamos, si nos dieron pecho, nos dieron fórmula o nos dieron agua con limón, todo eso afecta a nuestro carácter hoy. Los que no hicieron con nosotros en esa época. Entonces, hermano, con esto también le compruebo que ese pensamiento de decir, yo a mis hijos no los fuerzo a ir a la iglesia, cuando sean grandes que decidan ellos qué van a hacer, perdió. Y entonces ahora ya usted es adulto, es anciano, es anciana y se pregunta por qué sus hijos no colaboran con usted, porque como usted les dio el derecho a decidir hasta que fueran grandes. Vaya, ahí está la respuesta. Hay que ser responsable desde temprano, hermanos. Hay que enseñarle a los hijos. Después no nos quejemos si los hijos no han aprendido. La palabra dice que deben de aprender. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Se aprende, hermanos, se aprende a ayudar al necesitado, principalmente a los de la casa. Y ahí están los suegros. Debemos de enseñarle a los hijos que se aprecia a los adultos. No se desprecian, no se descartan, no se desechan. El mundo actual, el modernismo, nos hace pensar que la gente adulta es muy lenta ya para el sistema. Nosotros, por medio del cristianismo, por medio del evangelio, debemos de enseñarle a nuestros hijos que los adultos se aprecien. Amén. Pero eso hay que empezarlo desde No me venga a decir ahora que ya son adolescentes. Ay, ahora es que le voy a enseñar el evangelio. No, tráigalo a la escuela dominical, tráigalo. Es que no quiere ir, agárrelo de donde sea y tráigalo. Es que el niño se quedó durmiendo, despiértelo. Si el adulto es usted, hermano. Ellos son niños, están en formación. ¿Quién los va a formar? Usted. No estoy enojado. Pero entonces, hermanos, debemos de cumplir con esos nuevos roles. El nombre de la campaña es Lo que Dios juntó, que no lo separó el hombre. Los nuevos roles son aprendidos para que nosotros no intervengamos en los futuros matrimonios de nuestros hijos para que se separen. Tenemos que fomentarlo. Tenemos que decir, el matrimonio es bueno. Probablemente a alguien no le habrá ido muy bien, pero eso no significa que el matrimonio no sea bueno. Es bueno porque es idea de Dios. Y las ideas de Dios son fabulosas. Las ideas de Dios son grandes. Y nosotros debemos de fomentar las ideas de Dios. Que Dios nos ayude a no ser parte de los que separan lo que Dios ya juntó. Vamos a ver.